Bueno, ya empezó a grabar. Tomen asiento. Hola, ¿qué tal, Carlos? ¿Qué tal, Rolando? Bien, bien. Hola, Laura, ¿cómo estás? Un gusto de verlos. Igualmente. Bueno, me alegro mucho de la presentación. Es un poco extraño esto de que estamos así, distanciados, pero igual está bien, está muy bien. Sí, Estamos cerca. sí, Bueno. sí, sí. Así es. Bueno, vamos a empezar. Buenas noches a todas y a todos. En nombre del Cártel de Biblioteca y Publicaciones del Seminario Freudiano Bahía Blanca, Escuela de Psicoanálisis, queremos dar apertura a la actividad propuesta para el día de hoy. Se presentará en esta oportunidad el libro de Carlos Graíño, Cultura y Religión en Freud y Lacan, Política y Porvenir del Psicoanálisis. Todo aquel que se aventura a la experiencia del psicoanálisis, ya sea en su marco teórico o en la clínica, en la medida que avanza en su formación, lo atraviesa la pregunta sobre su malestar en el campo de las instituciones psicoanalíticas, y por lo cual será el porvenir del psicoanálisis más aún en el campo que vivimos. Queremos agradecer no solo al autor, sino también a Laura Guterman y Rolando Carotti, quienes gustosamente han aceptado la invitación a presentar el texto. Carlos Graíño es psicoanalista, fundador del Seminario Freudiano Bahía Blanca, docente de la Cátedra Psicoanálisis 1 de la UNISAL, autor del libro Teoría Clínica y Práctica del Psicoanálisis, año 2007. Laura Guterman es psicoanalista, fundadora del Seminario Freudiano Bahía Blanca, implicada desde los inicios con la revista Escritura. Rolando Carotti es psicoanalista, miembro de la Escuela Freudiana de Buenos Aires y de Lazos, Institución Psicoanalítica de La Plata, ex profesor titular de Teoría Psicoanalítica de la Universidad Nacional de La Plata, autor de diversos libros de psicoanálisis, entre ellos El niño, el espejo y la mirada, presentado en nuestra escuela en el año 2019. Luego de la presentación, abriremos un espacio de preguntas, comentarios para poder dialogar con el autor y con los comentadores. Les agradecemos a ustedes la presencia. Le damos la palabra a los invitados. Bueno, en primer lugar agradecerles enormemente la presencia de cada uno de ustedes. Realmente es muy, muy emotivo, ¿no? Agradecer colegas de tantos años, Adri, Gabriel, Silvi, amigos, Mercedes, Guada, Vero, que me has ayudado tanto en la escritura también de este libro. Tanto a quien voy a nombrar uno por uno, pero realmente, alumnos que me enseñan día a día, porque uno aprende de las preguntas que ellos hacen y de las inquietudes, y realmente, y colegas del Seminario Freudiano Bahía Blanca, Escuela de Psicoanálisis, con quien compartimos también esta linda profesión, ¿no? Yo, antes de darle la palabra a Laura, creo que va a hablar Laura, después va a hablar Rolando, a quien, agradezco enormemente a ellos esta posibilidad, ¿no? de que tengan esta gentileza de presentar el libro. Rolando es un maestro, quien me ha enseñado muchísimo durante todos estos años, y sigo aprendiendo de él. Y Laura, una compañera incansable desde tantos años de la fundación del Seminario Freudiano, ¿no? en esta profesión. Así que también con quien intercambiamos y discutimos en algunas cosas que pensamos igual y en otras no, y siempre tratando de interrogar cuestiones que hacen a la teoría y a la práctica. Yo, antes de darle la palabra a Laura, me gustaría leerles un poquito la invitación que hice a la escuela, ¿no? Porque antes de esta presentación hice una invitación a la escuela. Entonces puse invitación, y puse: estimados analistas, soy consciente que mi estilo despierta en algunos colegas ciertas resistencias. Alguien me dijo alguna vez: vos no generás odio, pero o te aman o te ignoran. Fue una interesante observación, porque contesté a la manera freudiana, respondiendo que entonces
se ve que logro movilizar contenidos reprimidos que al generar resistencia producen algunos silencios o detención de ocurrencias. Diría Freud, ¿no? A lo que agregué, si despierto eso, vamos bien, al menos no quedé en el lugar del ideal. Sobre las resistencias, los prejuicios y los saberes establecidos habla este libro. Es un libro sin prejuicios, al menos eso intenta, que por momentos incomoda, un tanto irrespetuoso o insolente, pero que al mismo tiempo propone algunas ideas para seguir pensando nuestra tarea, tanto en intención como en extensión. A los que me quieren, les decía, los espero, y a los que me ignoran también espero puedan vencer las resistencias y vengan a compartir este momento que al menos para mí es importante, donde me acompañan dos analistas con quienes hace años comparto esta imposible profesión, Laura Guterman y Rolando Carotti. Nuevamente les agradezco y bueno, y Laura, te doy la palabra y después brindaremos como fue prometido en la invitación. Gracias, Carlos. Bueno, buenas tardes a todos. Este es un encuentro que realmente valoro mucho, porque nos ha convocado a la presentación del libro de Carlos Braiño, un muy querido colega, con quien guardo tantos recuerdos de vivencias en torno a esta escuela, cuando ni siquiera, además, se vislumbraba la fundación del Seminario Freudiano Bahía Blanca. Hoy nos vuelve a reunir de otro modo el psicoanálisis y su escritura. Celebro y festejo entonces que estemos aquí para acompañar a Carlos Braiño con su presentación pública de su libro Cultura y Religión en Freud y Lacan, Política y Porvenir del Psicoanálisis. Y que además cuenta con un prólogo de excelencia en el escrito de Rolando Carotti, con quien tenemos y tengo el agrado de compartir esta misma presentación. Agradezco entonces a Carlos por la invitación que me acercó para presentarlo, y a Rolando Carotti por compartir con él esta misma presentación, en la cual intentaré responder con la lectura de este interesante libro. Y para darle comienzo, siendo esta mi lectura, habrán otras lecturas posibles, les comento que me capturó la ilustración que se distingue en la portada, la elección de una de las tantas magníficas pinturas de René Magritte, el terapeuta. Este cuadro, que ha sido distinguido, me evoca algunas particularidades del pintor. Magritte es un pintor que se destaca por sus impactantes imágenes, provocadoras, ingeniosas y cuestionadoras de la percepción de la realidad y su entorno, situando interrogantes con los que nos invita a reflexionar. Sus obras causan con su realismo meticuloso y preciso una extraña impresión perturbadora. Carlos Braiño presenta su libro con la elección de un pintor que realza sus ideas por encima de modas o intereses grupales. Disponernos a abrir este gran trabajo, plasmado en cada página de este nuevo libro, es llegar a lo sorprendente de otra lectura de los temas y textos de Freud que presenta el autor tan rigurosamente: Cultura y Religión en Freud y Lacan, Política y Porvenir del Psicoanálisis. Es un desafío al encuentro nuevamente de algunos textos de Freud con el bordeado y atravesamiento del trabajo de Lacan, que como lector propuso el retorno a Freud. Y en tanto Carlos Braiño levanta la baraja y realiza un exhaustivo trabajo de lectura sobre el malestar en el campo de las instituciones psicoanalíticas, el porvenir del psicoanálisis y el deseo del analista. Interrogan, planteando encrucijadas, con lo cual podríamos decir aquellas encrucijadas que en la dirección de la cura interpela al sujeto en la experiencia de la palabra.
Carlos Graíño es un practicante del psicoanálisis. Así se presenta. Escribe como acto de lectura. Así lo dice Borges. El acto de lectura implica al sujeto, cuando puede producir su propia escritura. Desde comprender un texto, elaborarlo, sentirse tocado en el cuerpo, hasta soportar la perplejidad que ocasiona, a veces nos atraviesa, sin saber qué hacer con eso. En este libro leemos qué es lo que pudo hacer desde estos mismos textos que propone. Tótem y tabú, psicología de las masas y análisis del yo, el porvenir de una ilusión, el malestar en la cultura, y Moisés y la religión monoteísta. Vaya tema, ¿no? La introducción baliza los temas que serán para interrogar nuestra clínica, los anclajes distorsionadores que desvían el psicoanálisis de la ética que lo sostiene, las instituciones y escuelas de psicoanálisis entramadas en el malestar o en cristalizaciones, el sujeto sustraído o no de la relación a lo universal, como las variantes en la transferencia que sitúan los lazos de trabajo en una lógica colectiva. ¿Qué nos acerca en su exhaustiva lectura? Por mencionar algunos subrayados que hice, que resaltaron a mi lectura, entre tantos otros, son las analogías entre los recorridos que Freud describe en cada uno de estos textos mencionados y la correspondiente clínica psicoanalítica con la neurosis y la psicosis también. Sin la seducción que un reconocimiento podría otorgarle, el autor se anima con todo su trabajo y compromiso a plantear el interés por aquellos lugares que obstaculizan el trabajo de escuela y el psicoanálisis en sí. Al recorrer cada página, cada capítulo, referente a los textos freudianos, se abren y traslucen los pilares del psicoanálisis, su vigencia en riesgo, las garantías de formación suficiente, fin de análisis y aquello que desdibuja el descubrimiento freudiano, el inconsciente y cómo se lo postula. Dice el autor. Estoy con cámara, ¿eh? Más allá de los principios, pero sí principios más allá del placer, que como decía, comandan destinos de goce, de amor y deseo, que se anudan y desanudan en la trama transferencial y, por qué no decirlo, destinos de vida y de los análisis. La causa fue abierta en relación a su posición subversiva, se refiere a Lacan, de intentar modificar los conceptos freudianos como si estos estuvieran establecidos para siempre y no pudieran ser interrogados. La IPA, convertida en una institución religiosa, estaba sostenida en el amor al Padre. El compromiso que con nuestra práctica podemos realizar, de hecho, es leer. Lectores de lo que adviene en escritura, y por eso mismo hacemos otro texto, reescribiendo. Es lo que se espera de un psicoanalista, que haga valer en su movimiento el saber en el lugar de la verdad. El entusiasmo que genera la escritura de tomarse en mano es con un resto a leer. Resto que nos interpela en sus inscripciones para pensar en más allá del saber transmitido. Carlos se autoriza, se escribe y plasma su escritura en el deseo que le hace decir. Su letra dibuja, entre los títulos que impactan en el borde del agujero en el saber, un tiempo de la posverdad. Mundo invadido en imágenes que nos consumen, dice, con semblantes que hipnotizan al servicio no solo de las identificaciones histéricas, sino de las instituciones psicoanalíticas que no son de la excepción. Es ahí que los dispositivos, como estructura de escuela, permiten filtrar lo que hay por decir donde lo incuestionable no tenga lugar. En tiempos en que el carretel del sujeto enlaza fijaciones al goce, las identificaciones subyugan ante el líder.
el sujeto arrasado por la demolición del discurso capitalista, las neurociencias que enceguecen al sujeto afectado, la insoportable levedad de la castración y el enigma que plantea el destino de la sexualidad son cuestiones que desde el deseo del analista quedan planteadas para que tratemos de discutirlo con el enriquecimiento de las diferencias que sumen. Ese pueda ser un horizonte compartido que nos despierte de algunos ideales y nos invite a la palabra. Haré un breve comentario de los capítulos que titulan lo propio de este desarrollo con su correspondiente epílogo. Hay un capítulo y finaliza con un epílogo. El primero es Tótem y Tabú. Están recorridos los capítulos con las apreciaciones que Freud escoge para despertar el amplio interés en el análisis de los tabúes y la investigación del totemismo. Vestigios que hoy leemos en sus nuevas formas desde los estados de desarrollo del hombre de la prehistoria hasta la psicología del neurótico, que perduran en usos y costumbres. El recorrido atraviesa los senderos de la exogamia, el tótem y el tabú en las reglas éticas dentro de las restricciones a las pulsiones sexuales y las prohibiciones casi siempre referidas al usufructo de la libertad del goce. Así surge la pregunta por el padre, tanto en la obra de Freud como de Lacan. De todo esto toma su trabajo. En el epílogo correspondiente a esto, dice, en sus tantas preguntas formuladas, da respuestas que pueden despertar disensos o entusiastas discusiones. Por ello es que no hace religión en los intentos de abrir en su transmisión su clínica que le hace decir: ¿una institución psicoanalítica puede funcionar a la manera de un tótem? ¿Retorna el padre añorado en las instituciones verticalizadas y han conjugado el pacto con Dios? ¿Da garantías de formación suficiente a través de un análisis didáctico o de un jurado de AME con la consecuencia de la inhibición en la comunidad? Ir más allá del padre es una tarea ética de una institución que se denomine psicoanalítica. Vaya pregunta, ¿no? ¿Qué sucedería en la estructura institucional si la ética que la sostiene es la ética del superyo? ¿Se traduce como amenaza de decisión o su inverso? ¿Un padre que baje lineamientos? Finaliza respecto al deseo de pertenencia, de decirnos lacanianos, apuesta que solo puede jugar quien ha cometido la imprudencia de ese acto valiente que solo produce un analista cuando decide pertenecer a una institución para no recibir ningún título o grado de reconocimiento a cambio. En Psicología de las Masas y Análisis del Yo, Origen y Prohibición del Incesto, Formación de la Masa y la satisfacción de quienes la conforman por diluirse en ella, el padre de la horda, identificación y enamoramiento son temas que desde su mismo punto de vista nos hace interrogar aún hoy. El epílogo correspondiente dice: el sujeto necesita de la vida en grupo o sociedad. La oposición al rebaño, el cual rechaza lo nuevo y desacostumbrado, supone la separación de él y es, por lo tanto, temerosamente evitada. Cuestiones de principios que hacen al fin. Cuando la masa se impone porque los sujetos repiten sin cuestionar demasiado por temor al riesgo de quedar excluidos o faltos de reconocimiento. De los analistas didactas a las nominaciones sustentan su lectura y preguntas. Continuando en el porvenir de una ilusión y el malestar en la cultura, circundan moebianamente las controversias de la cultura, la ciencia, la religión, construyendo tantas iglesias como pastores se presentan, dice. A esta vasta presentación de temas intrincados con atención, dan cuenta de los quiebres del sujeto ante el fracaso a estos designios de ser felices. Continúa en su epílogo, el autor expresa que después
de tantos años, con avances, la humanidad aún se encuentra en un estado pleno de infelicidad y amenazas por pandemias o guerras. Lo destacado es el acento sobre el texto que debate entre la razón, los dioses y el psicoanálisis, entre la tensión y la religiosidad con lo ateo. Y me atrevo a destacar la frescura desde el comienzo hasta el final de sus páginas para provocar la interlocución de los analistas. Moisés y la religión monoteísta. ¿Qué desprende del texto que recorre con las referencias de Freud y Lacan? Hoy, en el mundo que vivimos, la religión no es del Padre ni del Hijo. Tampoco hay un retorno de los dioses de la naturaleza, aunque sí se produjo una regresión a lo femenino y ese nuevo Pablo tomó cuerpo en la ciencia, que con su característica superyoica nos pone en una difícil y peligrosa encrucijada respecto al destino de la civilización. En el epílogo, consigna que este texto es el correlato de tótem y tabú, dado que se aclara la función del ideal en la religión. Alude al texto de Moisés como el último recurso que emplea Freud para poner un límite a la locura del nazismo. Tesis freudiana que apunta que la culpabilidad está enraizada en el inconsciente y que no está el análisis para confesar la culpa, sino para decir como regla fundamental. Para finalizar, considero que se desprende de este libro la posibilidad de hacer experiencia a los analistas en tanto lectores. Participo ustedes de mi entusiasmo y compartiendo el interés que su lectura despierta. Festejo este libro y agradezco a Carlos Traíño que me dio la posibilidad de decir de él. Para concluir, tomo prestadas letras de Isidoro Beck, donde cita a Borges y comenta: Borges contaba que la corrección de un libro podía seguirse al infinito, que había aprendido de su padre que era preciso publicar para dar lugar a la creación del nuevo libro. Nosotros decimos que lo real de la letra bordea, dice basta, y reclama su salida al mundo. Será el lector quien enhebre las letras según su lectura y su talento para recrear el texto. Digo talento, es lo real del lector. Puede ser lo real del analista para disponerse al encuentro con su inconsciente. Gracias. Está muteado. A ver. No me equivoqué. ¿Puedo empezar? No se escucha. Ahí está. ¿Se escucha ahora? Sí, sí, Rolando. Ya, No, bueno. no aparece tu... A ver. Ponerla adelante. Bueno, vamos. ¿Sí? ¿Ya se puede? No sé si me escuchan. No. Ahora sí, Rolando. ¿Ahora sí? ¿Se escucha bien? ¿Ahora sí? Bueno, comienzo entonces, ¿sí? Bueno, buenas noches. Les agradezco, le agradezco especialmente a Carlos, por supuesto, la invitación para presentar su libro, porque ya había sido un gusto para mí leerlo en la ocasión de tener que realizar el prólogo tal como Carlos me había pedido. Y
es un gusto para mí entonces estar presente de este modo también en el Seminario Freudiano de Bahía Blanca, Escuela de Psicoanálisis, porque nos unen lazos muy cercanos. Así que es verdaderamente un gusto estar presente, aunque sea de este modo, en la presentación del libro de Carlos. También le agradezco a Laura porque en la conversación que tuvimos hace unos días, antes de esta presentación, bueno, ella me comentó más o menos qué criterio iba a tomar para su presentación, y como hizo una lectura profunda y exhaustiva y abarcativa del conjunto del libro, entonces eso, para no repetir, me permite enfatizar algunos puntos especiales y sobre todo algunas ideas que me fueron surgiendo a partir de la lectura del libro de Carlos. Este libro desarrolla aspectos fundamentales del psicoanálisis en extensión, de esos textos que habitualmente, de una manera apresurada, fueron considerados los textos culturales de Freud. El Tótem y Tabú, El malestar en la cultura, Psicología de las masas, Análisis del yo, El perdón y la inclusión, Moisés y el monoteísmo. Pero al plantearlos así, separados de los llamados textos clínicos y textos específicamente teóricos del psicoanálisis, se pierde el hecho de que estos textos mal llamados culturales, si bien abordan problemas esenciales de la cultura y de la religión, como figura en el título del texto de Carlos, como el mismo Carlos lo anuncia en determinadas oportunidades, sin duda esos textos abordan problemas fundamentales ligados a la práctica clínica y a problemas también de las instituciones y a problemas ligados a las nominaciones, al pasaje del lugar de psicoanalista a psicoanalista. Así que son textos también esencialmente clínicos y por lo tanto esta lectura de Carlos permite una articulación a modo de bisagra entre el psicoanálisis en extensión y el psicoanálisis en intención a partir de estos clásicos textos de Freud. La cultura, y eso se refleja en distintos momentos del texto de Carlos, la cultura es un fenómeno esencialmente simbólico, porque es una red de relaciones significantes en donde el organismo humano se constituye como sujeto. En este sentido, la cultura es indisociable de una pérdida, es decir, la pérdida del ser, porque el significante solo puede representar al sujeto, y el sujeto solo lo es en tanto que representado. Quiere decir que este otro esencial en la cultura, sitio del significante, es también el lugar de la carencia. Hay muchos momentos del texto de Carlos donde se acentúa esta cuestión, porque la carencia remite también al goce como inaccesible para el ser hablante. Quiere decir que la pérdida fundante de la existencia de todo sujeto en el orden cultural se puede definir también como una pérdida de goce. El goce que no se asimila al placer designa entonces lo que el significante es incapaz de articular, el punto de carencia en la cadena significante. Por eso el trabajo de Carlos en su libro, a partir de Tótem y Tabú, muestra bien que el goce se constituye como en relación con una amenaza para la subsistencia del orden simbólico. Que la cultura se funda como la organización humana que cumple una función fundamental, que es la de proteger a los seres humanos del goce así dicho en singular, es decir, de la
de la pulsión de muerte, cuya manifestación más notable es la universal inclinación agresiva de los seres humanos. Por eso también Carlos remite al malestar en la cultura de Freud, porque Freud en ese texto afirma que la inclinación agresiva es una disposición pulsional autónoma y originaria del ser humano, lo cual determina que la cultura encuentra en esa disposición pulsional su obstáculo más poderoso. Y por eso entonces la cultura es un proceso al servicio del eros que quiere unir a los sujetos aislados, luego a las familias, luego a las etnias, a los pueblos, a las naciones, en una gran unidad que es la humanidad misma. Así lo menciona Freud, así aparece también en distintas partes de las reflexiones de Carlos. Pero la pulsión de muerte, como esa instancia en la que la ausencia de goce convoca a los sujetos a un goce más allá de todo lo posible, se va a manifestar también bajo la forma de una hostilidad radical del ser humano hacia la cultura. Se puede decir que Carlos en este libro trabaja los elementos positivos que reúnen, que organizan, que determinan la cultura, pero al mismo tiempo la hostilidad radical del sujeto humano hacia la cultura. Es decir, la hostilidad de unos contra todos y de todos contra uno. Pero contrariamente a las evidencias, no es la cultura la responsable de la falta de goce. La cultura es más bien producto de esa imposibilidad, porque como el mismo Freud señala, muchas veces uno cree discernir que no es solo la presión de la cultura, sino algo que está en la esencia de la función sexual misma, lo que nos deniega la satisfacción plena. Sin duda, en muchísimas partes del texto del libro de Carlos está presente esta idea de lo que significa que en la naturaleza misma de la pulsión sexual existe una incompatibilidad con la satisfacción plena. Por lo tanto, todo lo que la ley enuncia, y finalmente Totem y Tabú no es más que un gran texto trabajado por Carlos para indicar por la vía del mito, de ese mito freudiano, el último de los tiempos modernos, como lo llama Lacan, por la vía de ese mito, este texto intenta plantear, y yo creo que lo logra sin duda, cuál es el origen de la ley de la prohibición del incesto. Es decir, que la única alternativa para asegurar la cohesión social es que los sujetos actúen en base a un como si el otro, si el otro no está completo, o mejor dicho, no es consistente, pero es preciso actuar como si lo estuviera, como si lo fuera. Y la raíz de toda creencia se encuentra ahí, porque toda creencia es, ante todo, una creencia en la consistencia o completitud del otro. Es decir, que toda creencia se presenta como una desmentida del saber inconsciente de la falta del otro. Pero al mismo tiempo, la institución del otro es un sostén de la organización social que posibilita la regulación del goce. Me parece que en el devenir del trabajo que Carlos realiza sobre todos estos textos de Freud, evidentemente se pone en juego
tanto lo que significa la ley reguladora fundamental de la convivencia humana, como aquello que la quiebra. De modo que el goce el goce y la carencia misma de goce queda vinculado a la ética, que en todos los tiempos se ha presentado como una reglamentación de la relación de los sujetos con el goce. Una reglamentación que sin duda ha sufrido transformaciones a lo largo de la historia, porque la ética dominante no ha sido siempre la misma. Se puede decir que todos estos textos remiten al problema de la ética del psicoanálisis a partir de las premisas freudianas. Y la religión, bueno, la modernidad ha tendido a concebir la religión como una actitud irracional, solo explicable como un modo de compensar las miserias socioeconómicas o psíquicas de los sujetos humanos. Por eso Marx decía que la religión es el llanto de la criatura oprimida. Y Freud pensaba a la religión como una ilusión que compensa al hombre de su desamparo originario, una ilusión sin la cual el sujeto humano no podría sobrellevar la vida con todas las dificultades que conlleva. La constitución de la subjetividad, en la medida en que depende del orden simbólico y se organiza a partir de un lazo esencial con lo real y representable, tiene siempre, finalmente, un carácter religioso. Por eso, cuando Carlos trabaja estos textos, trabaja también a su modo la constitución, no solo de la cultura y del sujeto humano a partir de la cultura, sino también la constitución de la subjetividad y del carácter religioso de la subjetividad. Porque la existencia subjetiva es el resultado de la inconsistencia del otro, que es la causa de la necesidad de un lazo con lo real. El lazo simbólico contiene entonces como su reverso indisociable la posibilidad de convertirse en cualquier momento en una ruptura diabólica. Es inevitable porque se trata de un lazo que pretende dar lugar al más allá, producto de la existencia misma del lenguaje. Vuelvo a Totem y Tabú, porque está de algún modo en el centro de las argumentaciones de Carlos en este libro. Dos crímenes han provocado el horror en todos los tiempos: el incesto y el parricidio. Dos crímenes que constituyen para Freud el soporte fundamental de la subjetividad y la cultura. El incesto y el parricidio son los dos crímenes que están en la base del complejo de Edipo freudiano, es decir, constituyen la matriz simbólica del sujeto. El crimen tiene así un lugar singular en la organización del orden simbólico, porque es lo que la ley prohíbe y a la vez aquello que está en el origen mismo de la ley. Es decir, que el papel fundante del crimen señalado por Freud indica que el mito que él mismo inventó, Totem y Tabú, el mito de un parricidio originario que lleva a instituir la prohibición, es un elemento esencial para la existencia de los lazos sociales. Esto creo que queda muy claro en las distintas vueltas que propone Carlos en su libro. Porque el mito de la horda primitiva presenta un padre poseedor de todas las mujeres, un padre todo goce. Un padre que monopoliza todo el goce y es por eso que los hijos se unen para asesinarlo. Pero lo sorprendente es que después del asesinato, los hijos, a los que ningún obstáculo separaba ya del goce, se prohibirán obtenerlo. Dejarán vacío ese lugar que ocupaba el padre, ahora muerto.
La realización del acto criminal posibilitó la extinción de todo el odio hacia el padre, y de ese modo los hijos vieron surgir en ellos el amor que sentían hacia el privador, con todas las consecuencias que ahora tiene el amor al padre. Y las consecuencias que el amor al padre tiene en distintos lugares, ya sea en la existencia humana, en la subjetividad, en la neurosis, en otras formaciones clínicas, y también, como señala Carlos en su momento, en las instituciones psicoanalíticas. De esto se desprende una tesis freudiana fundamental. Se ama a quien priva del goce, porque es en la medida en que los hijos son privados de las mujeres que aman al padre, y la razón de ese amor solo puede encontrarse si se piensa que es aquello que hace, que determina un lazo fraternal, es decir, la confraternidad. El hermano solo puede estar unido al hermano a partir de una común privación. En otros términos, lo que hermana a los hermanos es haber perdido todos el objeto primordial de goce para quedar igualmente excluidos del mítico goce del Padre primordial. Todos hermanos quiere decir todos iguales en la privación, ninguno con alguna prerrogativa especial. La renuncia al goce, entonces, funda la familia y funda la sociedad, que solo pueden sostenerse por el amor del padre y al padre, amor idéntico hacia todos los hijos, un amor indispensable para compensar la renuncia consentida por ellos. Pero para obtener el amor del padre es necesario amarlo, y eso implica ante todo erigirlo como padre primordial. Y la nostalgia del neurótico es volver a erigir al padre primordial, al padre de los tiempos primordiales, al padre terrible de los tiempos primordiales. Carlos se ocupa, como decía, en distintos momentos del libro, de señalar la importancia que esto tiene para pensar algunos problemas en las instituciones psicoanalíticas, en las diversas instituciones psicoanalíticas, de distintas tendencias inclusive, sin duda, porque algo ya había señalado Lacan respecto del internacional, pero Carlos no deja de señalar que puede suceder en otras instituciones, que de algún modo ha sucedido en la Escuela Freudiana de París, fundada por Lacan, y en otras instituciones psicoanalíticas de distintas partes del mundo y también de nuestro país. Y a partir de ahí, Carlos hace ciertas consideraciones sobre la significación y el valor, a veces exaltado, a veces no exaltado, a veces cuestionado, de las nominaciones en las instituciones, en algunas instituciones lacanianas. Las nominaciones quiere decir, por un lado, la nominación de May, por otro lado, la que deriva del procedimiento del pase. No deja de señalar, Carlos, que Lacan había indicado el fracaso, es cierto, en la Escuela Freudiana de París, del procedimiento del pase, indicado por el mismo Lacan. Es cierto que la palabra fracaso no siempre tiene la connotación que tiene en otros contextos, porque para nosotros el fracaso también tiene valor. Como si dijéramos, no hay éxito sin fracaso. Pero en gran medida es cierto que Lacan enfatizaba, acá hemos fracasado. Pero la puerta igual quedaba abierta, aparentemente quedó abierta. Pero bueno, Carlos se juega a indicar fuertes críticas al procedimiento del pase, a las nominaciones en general. Es sin duda un tema importante de debate, por eso es importante que exista esa polémica, es importante que se plantee la polémica, para que no se establezca algo así como una reverencia religiosa a lo que Lacan postuló. No creo que se trate, es mi opinión personal, de demoler las argumentaciones de Lacan,
pero sí se trata, y me parece que en ese camino va lo que dice Carlos, se trata de no tener una actitud reverencial, sino estar siempre con una actitud cuestionadora, problematizadora. Bueno, en este sentido, Carlos se ocupa entonces de los diversos textos que ya mencioné, que había mencionado también Laura en su exposición. Para ir concluyendo, yo diría que si la cultura se constituye como una organización colectiva destinada a la expiación del asesinato primordial, es decir, la tentativa renovada y siempre fracasada de saldar la deuda contraída con el padre, que se procura abonar instaurándola en el lugar esencialmente inhumano del objeto mítico de goce. Por eso es interesante recordar que para la elaboración del mito de la horda primordial, Freud toma el relevo del discurso de sus analizantes, quienes le transmiten la certeza de que el padre, sostén de la estructura subjetiva, está desde el origen castrado. Una verdad que se dice en la ficción que presenta un padre elevado por encima de todas las cosas. El mito lleva entonces a la categoría de un relato épico que dignifica al padre que niega la castración. Entonces, el orden simbólico del cual el padre es garante no es el lugar de la respuesta plena, porque es inconsistente. Es decir, es el lugar del hueco. Por eso, Carlos señala en muchos momentos que la estrategia neurótica religiosa de sostener al padre, la nostalgia del padre que postulaba Freud, es una insistencia permanente a partir de la subjetividad neurótica. Entonces, en el mito freudiano hay un goce primario encarnado en el padre que posee todas las mujeres, o a la mujer toda. Es decir, es el padre como ser que se asimila al ser. Pero la pérdida de goce es el resto irreductible de la operación simbólica de advenimiento del sujeto en el campo del lenguaje. Es decir, que la operación del lenguaje deja caer un resto de goce porque la hegemonía del orden simbólico que el padre tiene, indica que el padre tiene esta función de asegurar, pero esa función no es absoluta, porque el resto es un elemento extraño a la naturaleza misma de lo simbólico. Constituye al mismo tiempo el núcleo de su estructura. Es decir, un punto real, un ombligo en torno del cual la palabra entreteje sus redes. Bueno, ahora sí, para concluir, yo creo que hay algunos aspectos importantes, muy importantes en el texto de Carlos, que también me han hecho pensar en otro fenómeno muy terrible de nuestros tiempos, que no es exclusivo de nuestros tiempos, pero en nuestros tiempos se va incrementando cada vez más. El problema de la segregación. La segregación es efecto de un discurso que pretende un ordenamiento del goce, una exigencia de gozar, una exigencia de ser feliz, el discurso capitalista, que a su vez va a mostrar que determina una fuerte intolerancia a las diferencias. Es decir, una intolerancia al goce del otro. Es decir, que se trata de imponer un mismo ideal, las mismas prácticas, las mismas formas de relación para lo que se elaboran clasificaciones que estigmatizan al otro. Por ejemplo, el enfermo, el portador de un trastorno, el vago, el homosexual, el negro, el judío, el indio. Se odia entonces la manera particular como se imagina el goce del otro. Más que a la diferencia, el odio se orienta al goce del otro, que llegado el caso justifica incluso su aniquilación.
Por eso es que en el nazismo el asesinato de judíos, gitanos y homosexuales fue una matanza en masa planificada, no una matanza de pueblos cuyo territorio se quería ocupar, sino de quienes eran judíos, gitanos y homosexuales. Es decir, se atacaba a determinada dimensión del ser, de goce del otro. Por eso ese algo, hay algo en la satisfacción pulsional que es ingobernable, indomable, imposible de asumir por el sujeto, que es tratado como algo exterior. Esa extimidad es la causa del racismo. A mí muchas partes del texto de Graínho me han dado a pensar, me han determinado algunas ideas en torno a lo que significa el racismo entendido como odio al goce supuesto del otro, que no es más que el odio al propio goce que nos habita y del que nada se quiere saber. Bueno, hasta acá, y nuevamente recomendar el libro, quiero recomendar su lectura y agradecer y felicitar a Carlos por haber hecho su libro, por haber trabajado estos temas. Así que nuevamente muchas gracias y estoy muy contento de estar acá con ustedes. No nos escuchó. Gracias. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias. No, gracias a vos. No, yo pocas palabras, más que estas palabras de agradecimiento, y sí, recogiendo un poco lo que transmitió Laura y lo que vos también transmitís, Rolando, sí, este libro fue hecho, bueno, en plena pandemia, ahí en esos momentos de tanto encierro y tanta angustia, bueno, pude empezar a trabajar estos textos que pensé que era importante transmitirlos primero desde Freud, es decir, cómo Freud los transmite, tratar de resumir de alguna manera textos que son, sí, extensos, y después decir, bueno, ¿qué vuelta le pudo dar Lacan, obviamente, a esto? Y algunas conclusiones que yo venía sacando de hace años, de trabajos que había presentado en jornadas, y pensar, claro, cómo esto incidía en las instituciones psicoanalíticas, ¿no? Esto que implicaría justamente el amor al padre, las nominaciones, bueno, cómo son pensadas, porque como vos lo dijiste muy bien, no se trata de romper, de destruir, no, sino de reformular. Yo creo que algo que yo he aprendido también de tu transmisión, Rolando, es esto de reformular conceptos, ¿no? Entonces decir, bueno, hacer un esfuerzo para tratar de reformular de alguna manera estas cuestiones que hacen justamente a la política del psicoanálisis y que me parece que también hacen al porvenir del psicoanálisis, porque si el psicoanálisis se encierra en sí mismo, se termina fagocitando, ¿no? Y creo que esto es peligroso, y que no fue ni el deseo de Freud ni el de Lacan que esto suceda. Entonces, bueno, reformular estas cuestiones respecto a la época, a la época que nos toca vivir. ¿Para qué? Para que también las nuevas generaciones se puedan entusiasmar con el psicoanálisis, ¿no? Que realmente, yo me acuerdo cuando iba a la universidad y decía, bueno, qué carrera tan aburrida que elegí, porque, bueno, claro, estaba estudiando psicología y dije, esta carrera es realmente muy aburrida. Venía de estudiar ingeniería y me pareció que la psicología iba a ser un poquito más divertida. Y resulta que me encontré que era tan aburrida como la ingeniería, hasta que de pronto
me encuentro con Freud, me encuentro con Lacan, y bueno, no me daba el tiempo para leerlos, ¿no? Y digo, esto es otra cosa, esto no es psicología, está muy, muy alejado de la psicología. Y bueno, y que las nuevas generaciones se puedan entusiasmar con el psicoanálisis. Y para eso creo que es importante que las instituciones se puedan abrir, ¿no? Que no se haga justamente una cuestión cerrada y religiosa. Claro. Así que bueno, esto es lo que me llevó a escribir este texto que ojalá pueda ser, sí, puesto en discusión. No hay nada ahí que sea ningún saber establecido, no, al contrario, creo que abre este texto a ponerlo en discusión, a ponerlo en juego, ¿no? A rodar, como quien dice. Así que bueno, les agradezco tanto, bueno, Laura, Rolando, por la presentación, por acompañarme en este momento tan lindo. Es un libro atrapante. No es un cumplido, es cierto. Bueno. Y del cuento a la proposición, último. Ese está muy bueno. Eso bueno, si llegan a leer el libro... Esto lo habías leído. Sí, yo lo había leído en la escuela. Si llegan a leer el libro, ahí donde dice del cuento a la proposición, fue también muy interesante porque también en plena pandemia había ido a un supermercado chino y bueno, resulta que me encuentro con una persona que me dice, en la cola del supermercado chino, de cuando no salían, era muy difícil, uno iba nada más que a hacer los mandados y volvía a la casa y se sacaba la ropa y la ponía a lavar, ¿no? Entonces, de pronto me encuentro con una persona, un alumno que había estudiado conmigo de Psicoanálisis 1, y me dice, bueno, ¿qué es esto de las nominaciones en las escuelas? Digo, pero justo dio la tecla y que me dice, porque yo en realidad no había hablado de este tema en la cátedra de Psicoanálisis 1, donde estoy en la licenciatura de Psicología, ¿no? Dice, ¿por qué no? Estaba investigando. Y bueno, en la cola del supermercado chino algo le expliqué de lo que yo pensaba, y le dije, bueno, en algún momento cuando termine la pandemia nos juntaremos y charlaremos un poco más. A tomar un café y charlaremos un poco más. Y ahí me empezó a dar vueltas y dije, ¿y si me hago un viaje? Ahí ya fue flasheado por mí, ¿no? Digo, ¿y si me hago un viaje con este muchacho y viajamos, claro, y viajamos a Viena y lo entrevistamos a Freud, a ver qué nos dice Freud, ¿no? Entonces nos fuimos con él a Viena, y después, bueno, le dijimos a Freud, en realidad, bueno, cosas que Freud nos contaba de sus textos, ¿no? No era invento mío, sino que era sacado de la letra de Freud, ¿no? Entonces, de ahí, Freud nos recomienda por ahí ir a hablar con un muchacho más joven que él, que se llama Lacan, y no sabíamos cómo encontrarlo a Lacan. Digo, ¿cómo hacemos para, pues, de Viena a París, pero bueno, ¿cómo lo encontramos? No sabemos dónde vive, no había teléfonos. Y dice, no, vayan, hagan una cosa, llámenlo a Pichón Rivière, que Pichón Rivière es amigo de él. Entonces nos encontramos con Pichón y nos encontramos también con la esposa de Pichón Rivière, que nos tira ahí unos datos, claro, un cuento chino. Y nos da la dirección de Lacan. Llegamos a la Rue de Lille número 5 de París y ahí nos encontramos con Lacan y bueno, empezamos a hablar sobre estas cuestiones que hacen al pase, a las nominaciones, y bueno, y ahí el cuento chino está bueno, así que bueno, si llegan a leer el libro, creo que va a ser una parte divertida del libro si llega a un buen final. Así que bueno, muchas gracias, muchísimas gracias realmente por este momento, y a todos los que están presentes, realmente, bueno, acompañando este momento, les agradezco, y a la escuela, como decía, eso es. Y a Vero, que ya le agradecí, que ha sido interlocutora durante
escrito, ¿no? Después podemos hacer otro número para cuando lo veamos, ¿no? Para comentarlo, ¿no? Ay, me encantaría. Mucho para comentar. Sí, Sí. sí. Bueno. Veo que están también mis hijos, Facundo y Juan Manuel, que están en Estados Unidos, fueron a trabajar un tiempito a Estados Unidos, que ya pronto van a volver. Y bueno, les mando un saludo grande a Juan Manuel y a Facu. Ahí me saludan. Sí, comentarios. Ah, no sé si... No solo eso. Veo que está Margarita, que está Mercedes, está Mónica. Ahí las saludo. Qué lindo. Bueno, hace poco presentamos también en la escuela, en Seminario Freudiano Bahía Blanca, Escuela de Psicoanálisis, el libro de Mercedes. Así que bueno, hay movimiento de publicaciones de libros en la escuela. Bueno. Lo que despierta mucho interés todo el libro, pero también, y muy marcadamente, el interés de volver a leer los textos de Freud. Estos textos que, seamos sinceros, por ahí quedan en la biblioteca sin volver a releerlos, ¿no? Entonces, el libro, y Carlos, por supuesto, hace una importante invitación para volver a estos textos. Así que, en verdad, no es solamente un recordatorio de los textos, sino un trabajo de lectura sobre cada uno de ellos. Sí, yo creo que es más o menos una base como para decir, bueno, poder leer el texto. Yo me acuerdo que Rolando en un momento me decía cuando estábamos haciendo, bueno, el tema del prólogo de Rolando, y me decía, sí, fíjate acá, ponle en tótem y tabú, fíjate de no quedarte por ahí tan pegado al texto. Entonces, bueno, hice ahí algunas correcciones que Rolando me sugirió. Si bien lo hablábamos con Rolando también, la idea era transmitir el texto de Freud primero y después, bueno, la vuelta que le daba Lacan y agregar algo de lo que yo había trabajado respecto a esa temática, ¿no? Pero también fue muy importante el aporte de Rolando en su momento, también los aportes que Laura me iba haciendo y Vero, en la medida que se iba escribiendo, ¿no? Así que bueno, agradecerles a todos ustedes. Bueno, lo prometido es deuda, así que habíamos pensado en un brindis. Rolando, no te vamos a poder convidar con champán, pero bueno. Bueno, cuando alguna vez vuelva por allá será doble entonces el champán. Bueno, igual brindo por vos, por tu libro y por ustedes, y por Laura y todos ustedes. Gracias, Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a abrir el champán. Vaya, ¿eh? Sí, un segundito. Sí.